nos ayudan a transmitir o a compartir más bien esta transmisión. Les habíamos hablado, Carolina, Juan Carlos, televidentes y oyentes, que íbamos a abordar un tema que, pues, diríamos de manera infortunada, empieza a hacer eco, sobre todo en Bogotá, entre algunos medios de comunicación nacionales, entre algunos congresistas que hablan de una supuesta intención de declarar como ilegales o prohibir las denominadas chivas o las denominadas escaleras en los municipios de Antioquia. Esto a raíz de lo que ocurrió en el municipio de Sabana Larga, un accidente bastante infortunado que dejó 14 personas muertas y que, pues, infortunadamente no es la primera vez que ocurre y esperemos que sí sea la última vez que ocurre. ¿Qué pasó? Que hace rato los veo haciéndome señas, no les entiendo. ¿Qué pasó? Bueno. Aquí están los protagonistas de la actualidad política. Pero es que usted se me adelantó, don Carlos. Usted se me adelantó para el tema. Entonces, bueno, muy bien. Continuando, entonces, les continúo con el tema. Empieza a hacer eco esa iniciativa o esa propuesta de algunos de pronto prohibir los camiones de escalera, como se les conoce, pero las chivas o las escaleras, como las conocemos cariñosamente en los pueblos. Hemos querido invitar a don Hernán Saldarriaga. A don Hernán Saldarriaga, muchos de nuestros televidentes y oyentes muy seguramente lo tienen referenciado. Él durante mucho tiempo fue el director del Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño y es una persona que es bastante conocedora de todo lo que tiene que ver con las chivas o con las escaleras. Incluso logró que en el municipio de Andes se declararan las chivas como patrimonio cultural del municipio, precisamente evitando que se hiciera la chatarrización de estos vehículos. Don Hernán Saldarriaga, gracias por estar en Actualidad Política de Telemedellín Radio y pues qué bueno que nos acompañe para que hablemos de todo lo que significan las chivas para la cultura de los municipios de Antioquia y de Colombia. Oscar, muchas gracias y contento de estar acá con este medio que es tan difundido y que es tan reseccionado en todas las partes de Antioquia. Y entremos en materia, los camiones de escalera, chivas o líneas, porque se le conoce con los tres nombres. Camiones de escalera porque es en realidad un camión adaptado a la ruralidad que tenía una escalerilla. La línea porque era lo que le asignaba el ministerio, que hoy le llamarían la ruta. Pero en ese tiempo le decían la línea. Entonces la línea entre Medellín y San Vicente, la línea de San Vicente. La línea sale a las 8 de la mañana. A mí me tocó mi abuela María Fabiola Orozco, que en paz descanse, en el municipio de Nariño, Antioquia, diciéndome, yo tenía 5 o 6 años, arreglate rápido que nos va a dejar la línea. Y yo no le entendía. Y yo les digo que ahora, cuando estamos hablando de todos estos nombres, cuando me dicen chiva, me suena tan a Medellín, tan a ciudad esa chiva, como les decimos. Porque para mí es como más la escalera. Sí, claro, porque no, el término chiva es por el tema de la televisión nacional, cuando no teníamos sino canales en Bogotá, todo se aprendía, se empezó a estandarizar un lenguaje nacional. En la costa y en los llanos le decían chiva por el claxon. Cuando pasaba por la llanura sonando, pues inmediatamente decían, ahí va la chiva, porque era como una chiva. Entonces lo dejaron chiva y en la televisión, yo recuerdo en Sábado Felices, siempre hablaban de la chiva. Y resulta que estaban hablando del camión de escalera o de la línea. Bueno, hay un detalle que también es importante contárselo a nuestros oyentes y televidentes, muchos ya lo sabrán, otros apenas se van a enterar, y es que don Hernán Saldarriaga, como les decíamos, exdirigente o exdirector más bien del Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, uno de los promotores del desfile de chivas y flores en la Feria de las Flores en Medellín, líder en el Suroeste Antioqueño, actualmente es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, y creo, don Hernán, que ahí va a tener usted trabajito de llegar a alcanzar la curul, y es empezar a dar la defensa por este tradicional sistema de transporte. Antes de pensar tan siquiera en que algún día aspiraría a la Cámara, ya lo estábamos defendiendo. Y obvio, cuando empezamos a hacer las propuestas que queremos focalizar, hay un tema en el que nosotros tenemos gran fuerza, que es somos pueblo, y en una parte de esas es vivir el orgullo antioqueño. Dentro del orgullo antioqueño estaba toda la parte patrimonial, la parte que nos identifica. Porque entremos en tema antes de tocar el otro, es que la chiva nos identifica. Cuando usted ve un camión de escalera, las mismas programas de televisión, los comerciales, cada que quieren darle un toque colombiano, ponen un camión de escalera. Sí, señor. Entonces, ¿por qué no le ponen un bus o otra cosa? Pues porque eso es lo que nos identifica. Es como a nuestro café colombiano. Ponen a Juan Valdés y ponen una mula que le está llevando la carga. Porque nos identifica. Es iconografía que ya está muy metida. A propósito de café, ¿le provoca un tintico, claro, Hernán Saldarriaga? Claro, y ojalá sea un café de origen
del suroeste de Antioquia. No creas, su pueblo, Nariño tiene unos cafés muy buenos. Sabrosos. Y una panela que se la quisiera cualquiera. Sí, señor. ¿Sabía o no? Muchas gracias por el reconocimiento, además. En mi casa, ya que tocó el tema, en mi casa generalmente el café de las Pavas de Nariño, Antioquia, es muy bueno. Y la panela siempre es de la finca de don Jesús Antonio Morales. Qué maravilla. Bueno, entonces, como le digo, tenemos el tema ahí de la identidad, no podemos perderla. Y a mí me parece, en este insuceso, como lo decías ahora de Sabana Larga, muy desafortunado, por cierto, que de una forma ligera desde un escritorio de Bogotá, porque no fue de Medellín, dijeron, es que la chiva es muy peligrosa. Por Dios, no distraiga la atención de donde le estábamos en realidad focalizando, son las vías. O sea, si analizamos el tema, el sistema vial terciario está colapsado. Entonces, si van a prohibir las chivas por peligrosas, prohíba transitar en todos los caminos, prohíba transitar en todas las vías. Cuando uno no encuentra claro cuál es el origen del problema, termina haciendo soluciones que con toda seguridad se van a enredar más. Mire, el tema fue desafortunado, la banca se dio, que es lo que nos han informado hasta ahora. Es un camión que venía, obvio que decían, llevaba gente en la parte que no se debe llevar, y nosotros que desde el año 2004 hicimos el proceso y un proyecto, no soy yo solo, un grupo de amigos, Mario Alonso Restrepo, Rafael Zapata y otro compañero, Jaime Posada, nos dimos la interpretación de nuestros camiones de escalera. 55 hay en Andes, en servicio permanente, pero tranquilo, Sonsón tiene casi 40, Abejorral tiene 35 y Urrao tiene, muchos municipios tienen camiones de escalera en servicio para la ruralidad. En ese momento, cuando hicimos la declaratoria, lo pensamos vamos a protegerlas porque nos identifica, porque es necesario en la parte rural, porque es un transporte mixto, bimodal, como lo reconoce la misma licencia que hoy les dan. Entonces dicen, esto es un transporte rural que está repotenciado. No hay en el mercado hoy camiones con ese costo que sean capaces de asumir esas rutas, es porque lo repotencializan cada uno de ellos. Cogen un camión, el chasis, y le hacen toda la estructura que le permita carga arriba, pasajeros abajo, y que en semana, en su mismo municipio, en cualquier municipio, le quitan las bancas porque es flexible, sí, para llevar más carga, y hacen el transporte de carga. Otra de las cosas que yo me lo imaginaba después de esa tragedia, yo me imaginaba que se venía a venir esto, y es porque en el país regularmente, después de una tragedia, vienen este tipo de situaciones, como lo decía usted, que no van al fondo, sino que se quedan en la forma. Una de ellas ocurrió en el 2014, la tragedia de Fundación, y después de eso entonces llegan muchas más medidas para regular el transporte de pasajeros, desconociendo que ya esas normativas existen, que ya existen unas reglas, que ya existen unas medidas para hacer que el transporte de pasajeros y el transporte de carga sea seguro en el país. Lo que sería la invitación es que mejor regulemos eso, que sí se cumplan, que se cumpla, que está prohibido cargar pasajeros en la parte superior de la escalera. El capacete que llaman. Sigámosla ahí. Y también, como lo decíamos ahora cuando estuvimos presentando este tema acá en Actualidad Política, sobre el estado de las vías. El estado de las vías es innegable y estos son los únicos medios de transporte que pueden sacar carga de unos parajes recónditos donde solo las escaleras pueden llegar. Y mire dónde empezamos, cuando la primera noticia que se nos dio de lo de Sabana Larga, donde las personas, las pobres personas no tienen sino la chiva para transportarse, o sea, ya de ahí empezaron mal. No es sino esa única opción, lamentablemente. Yo le pregunto, donde hubiese sido un bus potente, de los que quiera, si se hubiera rodado por 300 metros no les hubiera pasado nada. En un bus no, yo no, pues puede que con cinturón. Además, después dicen, no, es que no se le puede poner cinturón de seguridad. Un vehículo que no desarrolla más de 30 kilómetros en el estándar internacional no requiere cinturón de seguridad. Esas vías no dan para desarrollar ni siquiera 30 kilómetros, porque son vías de penetración, son estrechas, son pequeñas, pero así se da por nuestra geografía, además atravesando una cordillera la gran mayoría. Es de decir que lo que pasó en Sabana Larga, desafortunadamente y afortunadamente, revive un tema, pero el tema aquí no es tanto la chiva, sino el sistema vial rural terciario del país, que está muy mal. El tema en Sabana Larga, una pequeña roca, que es lo que decía el conductor, por esquivarla, y la banca se dio y se fue hacia el abismo. Pero no es decir, no más camiones de escalera, sino venga, ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque va a pasar en todas partes, ha pasado en muchas partes. Y lo otro, ya con relación al camión, que esté potente, que esté seguro, que la gente no esté arriba, aquí hay que hacer una cadena de responsabilidad y una cadena de custodiar la seguridad. No es solamente el agente de tránsito o la empresa, es el mismo conductor, y ahí tenemos que tener cuidado. Yo puedo decir que en nuestros municipios, conozco muchos, en el mismo Abejorral, en Andes, en Bolívar,
En todos los que tienen camiones de escalera, las empresas son muy juiciosas haciendo cumplir. No solamente que vayan que no lleven personas arriba, sino que el conductor no esté con alicoramiento, porque le hacen la prueba. Hemos ido cada día siendo más exigentes y me parece que eso está bien, y en esa línea debemos trabajar una responsabilidad dentro de las empresas locales y dentro de las autoridades locales, más todo lo que es la autoridad departamental y nacional. Es que para allá iba mi siguiente inquietud, don Hernán, y pues estamos de acuerdo en muchas cosas, en que pues desde Bogotá desde un escritorio en Bogotá pues, no pueden pretender intervenir un tema cultural, un tema económico, un medio de transporte tradicional como son las chivas o los camiones de escalera, porque ni siquiera, y ahora lo decíamos acá, estamos seguros que más de la mitad de quienes están hoy en ese debate, más de la mitad ni siquiera se han montado alguna vez en una escalera, con toda seguridad. Con todo el cariño que le tengo a las escaleras, con todo el cariño que le tengo a los pueblos, porque hace parte de mi crianza, de mi cultura, de mi tradición, también reconozco un problema, don Hernán, y es que finalmente a veces hay unas empresas de transporte y unas administraciones locales, sobre todo en municipios alejados de la capital, que a veces no son como tan rigurosos en hacer cumplir esas normas, y uno ve unas escaleras con unas llantas acabadas, prácticamente asomándose el pedazo de alambre, uno ve carros literalmente destartalados en muchos municipios. También digamos qué hacer para que desde las administraciones locales y desde las empresas de transporte también regulen esa parte, porque finalmente se está exponiendo también en riesgo a los usuarios de esos vehículos. Y no solamente a las escaleras, es a los Carpati, es a los buses, esos municipios donde no le ponen un buen control, normalmente, no sé, será por muy amigos o se tienen como cierta tolerancia, ponen en riesgo el transporte en general. Y no solamente en eso, hasta en las motocicletas. Creo que las autoridades locales tienen que ser rigurosas, las departamentales aún más, y las empresas. Una empresa toma mucho tiempo para que la habiliten y le den los permisos, pues que los ponga en riesgo si no está haciendo cumplir su normatividad. Antioquia tiene ejemplares empresas de transporte muy buenas. Entonces la que no lo hace bien, que se lo entreguen las rutas a otro, le entreguen la línea, como le decía antes, a otro, para que sí lo haga bien. Porque en realidad el transporte rural está en riesgo si no se le hace un control mucho más fuerte. Pero señor Hernán, en estos momentos hemos hablado hasta este momento que hay una reglamentación, que evidentemente hay, digamos, también parte de responsabilidad y un cumplimiento por parte de muchas de estas empresas, pero entonces ¿cuál es el camino a seguir? O sea, ¿a qué nos estamos viendo abocados en este momento, aparte de esa discusión que se pueda dar en Bogotá o en los ámbitos nacionales sobre el funcionamiento de este tipo de vehículos? Y va a ser muy complejo, ¿no? No solamente en Antioquia hay este tipo de vehículos, es que en muchas partes del país, entonces es un tema nacional y es un tema que va a implicar mucho debate y mucho análisis, haciendo un comparativo con otros servicios legalizados o no, el tema de Uber, el tema de mototaxi, o sea, es un tema de transporte complejo que uno no ve de pronto una salida rápida o por lo menos una condición especial. Para eso necesitamos congresistas que tengan la claridad de ese modelo de transporte. Lo primero, el transporte en chiva en Bogotá, lo han visto, si lo han visto, es la chiva rumbera, eso no es transporte rural. Ajá. Y nosotros no defendemos esa que se defienda sola. Porque es que yo con gente, con licor, con música, en una calle, a velocidades, en una ciudad, eso es distinto al transporte que a las 5 de la mañana le grita, la mamá nos va a dejar la línea porque el campesino sale en ella, puede llevar su mercado, su revuelto, su producción del campo. Esos son dos transportes muy distintos porque tienen objetivos diferentes, públicos diferentes y deben tener reglamentación diferente. Si usted me pregunta, ¿usted está de acuerdo con la chiva rumbera? Yo no, porque yo estoy defendiendo la rural. Además porque eso es como desfigurar la tradición como tal y lo que representa como tal para la idiosincrasia campesina. Totalmente de acuerdo. Además en las tradicionales, ahora que estábamos llamando porque hay para alumbrados en Medellín, salen todos esos programas, esos paquetes nos ofrecieron si la queríamos rumbera o tradicional. Yo no, pues la tradicional. Y me dijo, pero nada, no hay licor. Mejor. Es que vamos a ver alumbrado, no propiamente a tomar en un vehículo licor. Pero teniendo en cuenta la claridad de qué tipo de transporte estamos hablando. Mientras que en el país pueden existir muchas rumberas, yo no sé cuántas existan, en Antioquia hay 700 aproximadamente que cubren las zonas rurales de Antioquia. Los municipios, con todo uno con 5.000 veredas que tiene Antioquia, uno poder decir, en esas 5.000 veredas hay 700 que la cubren en su gran mayoría, porque algunos municipios como del oriente que tienen corregimientos y veredas, pues están todas por pavimento, normalmente ya han migrado a otro tipo de transporte, y más en la motocicleta.
pero sí tener la claridad, primero, de ese transporte rural. 2, es un transporte mixto. Como transporte mixto, todos los carros de servicio público de pasajeros después de 20 años empieza el proceso de chatarrización, a excepción de los transportes mixtos, que simplemente repotencializar los vehículos. Pero los vehículos tienen que pasar controles, tienen que pasar revisión técnico-mecánica, o sea, no se les eximen de nada de eso. Yo la verdad no conozco, al menos en los municipios que yo conozco, camiones de escalera que sean débiles. Son camiones, tienen una fuerza excepcional para entrar a esas carreteras y los dueños los mantienen muy bien tenidos, porque si no, no son capaces. O sea, imagínense un camión de escalera en una vereda donde le dijera yo, por ejemplo, en Santa Bárbara, que no esté bien potente, se quedó con la carga montada, y después como arrancó. No, ellos tienen la suficiente autonomía, son muy tenidos en cuenta. En ese orden de ideas, tener esa claridad para defender ese transporte rural antes que pensar simplemente en atacarlo. Segundo, sintonizar como está sintonizado. Yo he notado en muchos años, desde el 2004 no había visto Antioquia y sobre todo los medios de comunicación tan interesados en este tema. Sí. Tan interesados por la tragedia que nos llevó a eso, o tal vez porque nos molestó como nos dijeron, hay que acabarlos, hay que restringirlos, hay que chatarrizarlos. Señor, pero venga, usted arrancó diciendo, y ese fue el problema. El problema era la vía, creemos nosotros, y usted lo que empieza es, bueno, entonces, como es la vía, pero no va a arreglar la vía, entonces venga, yo voy poniendo el problema para otro lado. No, es también que tengamos congresistas que sean capaces de sintonizar esas personas que están dirigiendo en el Ejecutivo, para que ese tipo de acciones, comentarios y de pronto intenciones sean controladas. ¿Usted se imagina que tuviéramos nosotros en este momento esas condiciones de que nos pongan una ley que nos prohíba que la chatarrice, y no tuvo en cuenta 700 en Antioquia, cuántas enanas del país, y cómo va a solucionar las veredas para llevar eso? ¿Cómo va a ser todas esas regiones, San Bartolo, Quebrada Arriba, Yarumal, todas esas veredas de todos los municipios, para entrar sus productos y sacarlos, y les van a decir, no, es que ya no pueden en Chivas, entonces nos devolvemos hasta la mula? Pero no se sorprenda, don Hernán, porque ¿sabe cuál fue, y saben, compañeros, cuál fue el tema de discusión en el pasado encuentro anual de los municipios el encuentro anual de la Federación Colombiana de Municipios, que se hizo este fin de semana en San Andrés? El tema fue una ley que está en este momento adelantándose desde el gobierno nacional, que busca que cuando se destinen recursos del gobierno nacional para obras físicas en los municipios, tienen que venir aprobados con los diseños desde Bogotá. O sea que si en Andes, en Argelia, en Abejorral, en Amalfi, en San Juan de Urabá van a hacer un andén, tienen que hacerlo con los diseños que les manden desde Bogotá. Y pagar el peaje. Yo quisiera ver eso. No, porque volvimos en todo el país centralista, entonces perdimos la Constitución del 91 por completo. Yo quisiera ver eso. Entonces, preocupante ese tema, Carolina. No, dentro de todo lo que estaba hablando hay algo que me llamó mucho la atención de lo que decía Hernán, y es sobre las regulaciones, pues, de que tienen las empresas de transporte. Formar una empresa de transporte público colectivo de pasajeros no es ni barato ni fácil. Se pagan muchas pólizas, se tienen muchas responsabilidades civiles, se tienen muchas cosas que están ahí con esto, y que hasta donde vimos, por ejemplo, en la tragedia de Sabana Larga, no conozco la empresa, no tengo cercanía con la empresa, hago la claridad, pero hasta donde lo escuché en el seguimiento que le hicieron los medios, estaba al día con todo este tipo de cosas. Entonces, como lo decía también Juan Carlos, entonces ¿cómo podemos hacer que sea más seguro? Porque ya la mayoría de las empresas sigue todos estos lineamientos, siguen estas condiciones que usted nos hablaba, como de regular que no estén tomando, regular todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacer para que no nos quiten las escaleras en los municipios, pero sí que mejoremos la seguridad? Bueno, ¿qué hacer? A ver, tenemos que hacer la mesa para eso, para que hablen tanto los transportadores, las empresas, como también los que regulan y controlan. Yo creo que son excepcionales los puntos donde no se controla, porque, como lo decíamos ahora, sacar toda esa documentación para crear una licencia de una empresa de transporte, eso es muy, muy pesado. Además, toma mucho tiempo, es muy costoso, toma mucho trámite. Yo tengo, pues, por mi conocimiento, unas empresas muy buenas en Antioquia. En el país hay muchas, pero en Antioquia hay unas muy buenas en transporte público, que son muy rigurosas y muy cumplen hasta lo que no les revisan en el caso inmediato, porque ellos saben todos los riesgos y sobre todo el tema de costos en pólizas. Entonces, lo hacen ahí. ¿Cómo hacer para que esos pocos, ojalá excepcionales, sí se puedan regular y controlar?
Yo no sé si en algunos municipios, como en ese caso, en Liborina, que no sé si hay guardia de tránsito, o en Sabana Larga, que tampoco lo hay, pero es que ahí el tema no solamente, o sea, primero que no debían haber llevado nunca pasajeros en el Capacete, así hubiese mucha gente, eso no se puede, los sobrecupos, porque sí pone en riesgo. Y lo segundo es que no solamente no le permitan, sino que ellos tengan capacidad de reacción. Cuando las empresas dicen es que hay más pasajeros de los que en realidad hoy podemos, el camión refuerzan con otros vehículos para seguir el transporte. Son las 2 de la tarde, 30 minutos. Es don Hernán Saldarriaga, exdirector del Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, líder de esta región del departamento, autoridad, hay que decirlo, en temas de transporte, sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte en los camiones de escalera, y ahora candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Se nos está agotando el tiempo, don Hernán, pero no lo podemos dejar ir sin que nos hable de una manera resumida de su campaña, aparte de defender los camiones de escalera. ¿Qué más o qué otros temas va a abordar de llegar a obtener curul en el Congreso de la República? Y además, ¿por qué aceptó esa invitación de conformar esa lista y ya no estar como detrás de la organización del tema con los dirigentes políticos, sino además estar al frente de una campaña? Bueno, en la campaña anterior, el mismo expresidente Uribe me invitó a que hiciera parte porque quería representación de todas las regiones de Antioquia, quería gente de las regiones. Usted lo conoce, es el presidente que más se sintoniza con el pueblo y con los pueblos. Y él hoy tiene filial directa con el suroeste. Con el suroeste muy fuerte, y es también miembro del Encuentro de Dirigentes. Entonces, en ese momento nos hace la sugerencia, porque no se entra, pero en este momento yo estaba en un proyecto empresarial que había definido una ruta y yo dije, no puedo irresponsablemente dejar esto a una empresa pues despedido. No, yo lo termino y le dije, presidente, en este momento no puedo, termino este proyecto, pero le ayudo en la campaña. Y de hecho, después de inscritas las personas, al mes y medio yo me retiré de esa compañía porque ya había terminado el proyecto y dije, tengo que ir a ayudar porque hay una cosa que yo no, pues al menos yo que nací en pueblo tengo muy presente lo que es el tema de la gratitud, y creo que es mucho lo que le tenemos que agradecer al presidente Uribe, todo lo que hizo por este país, porque a nosotros nos tocó el país antes de él, y nos tocó ver el país que nos dejó en un entusiasmo, en un nacionalismo, en una cantidad de cosas muy interesantes que hoy no las veo, y por el contrario las veo muy deterioradas. Entonces ahora sí, dije, presidente, ya estoy preparado, trabajé con el senador Alfredo Ramos y me tocó ver todas las posibilidades que se dieron. Yo fui soy arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, nunca he dejado de ejercer, siempre soy ingeniero porque lo aprendí, me gusta, es pasión, y no solamente en ciudad, sino en municipios. En Medellín hay una propuesta muy interesante que quiero luchar, sobre todo porque Medellín, que es tan innovadora, que ha tenido tantos desarrollos, aquí tiene una particular articulación entre el espacio público, el espacio verde y la movilidad, sí, que da calidad de vida. Hoy, escuchando una emisora de Bogotá, muy preocupados con lo que les pasó hoy en Bogotá con la tarjeta de EA, sí, que tenían que poner la llave y que la llave no sé qué, que si ya la tenía validada para eso, personalizada. ¿Ustedes escucharon? Sí, algo escuché. Y alguien periodista dijo, pero en Medellín con una sola tarjeta se montan en todo, en tranvía, en Metroplus, en el metro, en los buses y en el Metrocable, porque aquí no. O sea, es simplemente porque yo creo que lo hemos hecho ordenadamente, y lo hemos hecho con empresas y lo hemos logrado integrar. Así como tal, tengo una propuesta interesante para Medellín en esa parte concreta. Soy arquitecto, fui gerente para Edatel, para el suroeste antioqueño, por 7 años, en la empresa de telecomunicaciones, y eso me permitió conocer muy bien cada municipio, cada espacio donde había una red. Yo tenía que conocer la red como mínimo donde se prestaba y los usuarios cómo estaban. Después fui 3 años gerente, trabajé en Confenalco como gerente regional también para el suroeste. Claro que cuando estuve en Edatel me tocó 11 meses encargado del Urabá, estuve encargado del occidente, encargado del oriente, encargado del Bajo Cauca, lo que me dio una posibilidad, y del norte, de conocer Antioquia, más de 95 municipios. Y por último, estuve en Avantel para la regional Antioquia. Ese conocimiento profesional me permite de entender mejor el territorio, no solamente población, sino mercado y dinámicas comerciales. Pues don Hernán Saldarriaga, mucho conocimiento usted de las regiones del país, del departamento, por lo que nos cuenta, es arquitecto, así que a diseñar y a planificar este país desde el Congreso de la República, dado el caso que obtenga curul, y éxitos en esa defensa de las chivas, de las populares escaleras en los municipios. Gracias por haber estado en Actualidad Política de Telemedellín Radio. Muchas gracias, aquí espero estar y contar con ustedes para la defensa de esos camiones de escalera y todo lo que es nuestra identidad. Por supuesto que sí. Son las 2 de la tarde, 34 minutos, una pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando de todos los temas que hacen parte de la actualidad política de nuestro departamento. El Consejo de Medellín.